Esta es una orientación para las mesas de coordinación de Jóvenes para Cristo. Esta presentación se enfoca en el ser, el saber y el hacer de cada mesa de coordinación, tanto a nivel parroquial como a nivel diocesano. Hola, mi nombre es Rogelio Vázquez, todos me conocen como Roy. Tengo más de 30 años en la Asociación de Jóvenes para Cristo. En el 2010 me dieron el premio Guadalupe por servir más de 25 años en forma continua en la diócesis de San Bernardino. Soy o fui miembro iniciador de la formación de Jóvenes para Cristo, con más de 6 años de formación teológica, con especialidad en Consejo Pastoral Parroquial, con especialidad en formar líderes evangelizadores, con especialidad en Ciencias y Artes de la Comunicación. Soy consultor, formador, escritor y de todo un poco. Mi servicio es para la Asociación Jóvenes para Cristo, una asociación que tiene un alcance actualmente de más de 80 comunidades en Estados Unidos y México. En esta sección vamos a ver las bases esenciales para una mesa de coordinación, para una buena mesa de coordinación. Las bases esenciales es lo que apoya nuestro trabajo, lo que le da sentido a nuestro trabajo y lo que le da legitimidad. Después vamos a ver las funciones específicas, es decir, qué es lo que le toca hacer a cada miembro de la mesa de coordinación. Como tercer punto vamos a hablar de la colaboración. Y por último vamos a hablar de la eclesialidad. Eclesialidad quiere decir cómo es que participamos y somos parte de la Iglesia Católica. La primera base es la autoridad. La autoridad tiene un origen bíblico. Hay bases bíblicas para la autoridad que lleva o que ejerce la mesa de coordinación diocesana. También hay bases morales que vamos a ver, morales y éticas, que le dan legitimidad a la autoridad en la mesa de coordinación. La autoridad tiene primacía porque da orden, da estructura y sobre todo trabaja para la unidad de los miembros de Jóvenes para Cristo. Es importante entender que trabaja para la unidad. Es decir, nuestra meta es que todos trabajemos y estemos unidos en una misma meta, en una misma visión, en un mismo plan, en una misma formación. Por tercer punto vemos las atribuciones. Las atribuciones de la mesa de coordinación diocesana son, número uno, gobernanza. Gobernanza quiere decir que lo que intentamos o planeamos hacer es lo que va a resultar. Es el fruto de nuestro trabajo. Donde hay gobernanza, hay resultados. Y resultados planeados, pensados,
organizados. Como tercera atribución está la responsabilidad, es decir, la mesa debe ser capaz de responder tanto a la asociación como a la parroquia, como a la diócesis o arquidiócesis donde se desenvuelven. Por último, la atribución es la delegación. Saber delegar trabajo, pero para delegar trabajo hay que también saber delegar autoridad. Sin autoridad no hay resultados. Veamos la base bíblica. La base bíblica principalmente está en Lucas, Evangelio de San Lucas, capítulo 10, verso 16. Y dice así: quien a vosotros os escucha, a mí me escucha. Y quien a vosotros os rechaza, a mí me rechaza. Y quien me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Palabra de Dios. Segunda cita bíblica. Romanos 13:1. Sométanse todos a las autoridades constituidas, pues no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que existen por Dios han sido constituidas. Palabra de Dios. Tercera cita bíblica. Romanos 13:2. De modo que quien se opone a la autoridad se rebela contra el orden divino, y los rebeldes se atraerán sobre sí mismos la condenación. Palabra de Dios. Es decir, según la base bíblica, quien, quien, quien nos escucha como líderes, como coordinadores, escucha la voluntad de Dios. Por eso es una responsabilidad enorme el ser parte de una coordinación, porque hay un elemento profético donde se hace la voluntad de Dios, se declara la voluntad de Dios. Como mesa siempre tenemos que buscar cuál es la voluntad de Dios y hacer lo que Dios nos está pidiendo en las circunstancias específicas que estamos viviendo. Por eso es importante que nosotros como coordinadores estemos en profunda comunicación con Dios. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que necesitamos estar en oración. Necesitamos estar en un estado de gracia a través de los sacramentos. Por eso es importante que los líderes vivan sus sacramentos, vivan como católicos, recibiendo los sacramentos de la comunión y frecuentando el sacramento de la reconciliación, así como vivir sus sacramentos como bautizados, como confirmados, y si están casados, como casados, para que la gracia de Dios se manifieste de tal manera que nos ilumine el camino como líderes de una comunidad. Por eso es importante que todos estemos bien con Dios a través de los sacramentos. Ahora vamos a hablar de la base moral ética.
La base moral ética principalmente está apoyada en la comunidad. Es la comunidad la que nos ha escogido como coordinadores, como miembros de la mesa de coordinación. Es la comunidad la que nos ha elegido a través de un proceso de elecciones. Pero especialmente es la comunidad la que confía en que haremos un buen trabajo. La comunidad que ha votado por nosotros ha confiado en nosotros el trabajo que se nos encomienda y que más adelante vamos a ver específicamente de qué se trata. Como segundo punto, en cuanto a moral y ética, los lineamientos nos facultan para coordinar, para ejercer como mesa de coordinación diocesana, interdiocesana o parroquial. Esos son los lineamientos los que en papelito nos dan la autoridad para coordinar. Por eso es importante que nosotros seamos fieles a los lineamientos de Jóvenes para Cristo, porque es lo que nos da la autoridad. Por último, la base moral ética en cuanto al proceso electoral. Es decir, hubo un proceso por medio del cual se nos eligió. Y por haber seguido ese proceso, somos legalmente, oficialmente, los coordinadores y miembros de la mesa de coordinación. Con esto hemos dado un vistazo a la base moral y ética de la autoridad como mesa de coordinación diocesana. La otra base es el liderazgo. Un liderazgo colegiado, un liderazgo que se traduce en servicio, un liderazgo reproductivo. Y vamos a ver de qué se trata cada uno de estos conceptos. Liderazgo colegiado. Colegiado quiere decir que somos iguales entre hermanos. No hay nadie más, no hay nadie que sea menos. Somos iguales y somos hermanos. Es decir, nos tenemos que ver como hermanos y no como subordinados o jefes y indios o gente con hueso y gente sin hueso. Somos iguales y somos hermanos. Ese es el primer elemento del concepto de colegiado. Somos un liderazgo que es un trabajo, que hace un trabajo de equipo. No es un trabajo individual, sino que se hace o se debe hacer en equipo. Es un liderazgo colegiado porque planeamos juntos, porque juntos tomamos decisiones. Ese es lo que quiere decir un liderazgo colegiado. Somos un liderazgo de servicio porque, número uno, damos ejemplo. Somos un liderazgo modelar
porque damos ejemplo, damos testimonio. Somos los primeros en hacer lo que pedimos que los demás hagan. Somos un liderazgo que inspira, es decir, que saca lo mejor de cada persona, lo mejor que hay dentro del corazón y de la mente de cada persona. Somos un liderazgo que motiva, que da energía para seguir adelante. Un liderazgo que motiva quiere decir que toma de la mano para que caminemos juntos el camino que nos toca recorrer. Somos un liderazgo que afirma, es decir, que reconoce lo bueno y las buenas acciones de cada uno de los hermanos. Hay que decirles cuando hacen lo correcto, cuando hacen lo bueno, para poderlas motivar, para que se repitan los actos buenos, los actos de provecho. Y por último, somos un liderazgo que retroalimenta o da feedback. Es decir, que les decimos o nos decimos cuando las cosas no van bien, pero lo decimos no para lastimar o herir o hacer sentir mal a nadie, sino que lo decimos para mejorar, para corregir, para hacer un buen trabajo. Somos un liderazgo reproductivo, es decir, nos reproducimos en el sentido de que haya nuevas generaciones con la capacidad de hacer lo que yo hago. Eso quiere decir reproducir. Y lo hacemos en tres maneras. La primera es discipular. Discipular quiere decir caminar juntos, tomados de la mano, caminando juntos. Discipular quiere decir compartir ideas, dialogarlas y ponerlas en práctica. Y tercero es comunión de corazón. Si todos los que somos parte de la mesa ponemos el corazón para hacer las cosas van a salir bien. Comunión de corazón quiere decir que queremos lo mismo, amamos lo mismo, es decir, amamos las cosas de Dios en nuestra comunidad, amamos nuestra comunidad de una misma manera y en una misma forma. Así es que es importante la comunión de corazón, porque si no está el corazón, si no está nuestro corazón en lo que hacemos, entonces no vamos a hacer un buen trabajo o un trabajo que beneficie a la comunidad. Quizá el trabajo nos beneficia personalmente, pero esa no es la meta. No estamos aquí para beneficiarnos personalmente. Estamos aquí para hacer un servicio a la comunidad, un servicio a Dios, un servicio a la asociación, un servicio al pueblo de Dios. Segunda manera de reproducirnos es ser maestros y mentor. Maestro porque hay que enseñar a los demás y hay que enseñar los 5 bienes del liderazgo.
Hay 5 bienes que necesitamos vivir en el liderazgo. El primer bien es el bien ser. No es lo mismo hacer bien, sino como ser, como persona, como individuo, ser un buen individuo, ser una buena persona. Segundo, es hacer bien las cosas. Hay veces que hacemos las cosas, pero las hacemos al ahí se va. Y cuando se hace al ahí se va, es probable que nos pongan a volver a hacer el trabajo. Por lo tanto, es necesario hacer las cosas bien. Lo que nos toque hacer, hacerlo bien. Si somos gente de bien, si hacemos las cosas bien, vamos a sentirnos bien. Y eso es básico en cualquier actividad humana. Ser bien, hacer las cosas bien, para podernos sentir bien, sentirnos en paz con nosotros mismos. Que nuestra conciencia no nos acuse de que brincamos cosas o hicimos trampa, sino que hicimos lo que era necesario y lo que se debería hacer las cosas bien. Como cuarto bien es el bien tener. Si somos de bien, si hacemos las cosas bien y nos sentimos bien, entonces vamos a poder tener las cosas, los resultados, los frutos de nuestro trabajo bien. Es, es el resultado de nuestro trabajo, de nuestra labor, de lo que de la energía personal que hemos puesto en lo que estamos haciendo. Así es que tener bien. Y por último, enseñar bien. Enseñar bien porque es necesario que las nuevas generaciones aprendan a vivir, a ser y a estar bien con los demás. Es la cultura del bien. Se habla mucho de la cultura de la muerte, de la violencia, de tanta cosa que hay alrededor de nosotros, de nuestra comunidad. Pues a nosotros nos toca hacer la cultura del bien. La cultura del bien, la cultura del amor. Y por eso es necesario manejar estos valores y compartirlos con las nuevas generaciones. Compartir la cultura del bien. Y ese es el reto que cada uno de ustedes como líderes, como coordinadores, como mesa, tienen para con la gente que les toca cuidar. Así es que ánimo adelante y a trabajar para el bien. Ahora nos toca hablar de entrenar para empoderar. La palabra empoderar es un término inglés que quiere decir dar poder para hacer, dar poder para ejecutar las acciones necesarias para que siga adelante la obra. Entrenar para empoderar. Entrenar para que tengan los demás poder, para que puedan hacer las cosas. Esto requiere de tres cosas. Primero, desarrollar. ¿Desarrollar qué? Desarrollar habilidades, desarrollar capacidades, desarrollar competencias. Las habilidades es el cómo hacer las cosas.
Hay que enseñar a los demás a cómo hacer las cosas. No es nomás decir, haz esto o haz aquello, o necesito esta carta, o necesito aquella reporte. Necesitamos dar esas habilidades para que sepan cómo se hace lo que pedimos o lo que necesitamos. Cuando hablamos de capacidades, hablamos del poder hacerlo. Hay cosas que podemos hacer y hay cosas que no podemos hacer. Es decir, necesitamos ver en nuestros futuros líderes que tengan la capacidad, la fuerza de hacer las cosas, que puedan hacer las cosas, que puedan hacer el trabajo como mesa de coordinación, como líderes, como evangelizadores, como predicadores, como administradores, que tengan la capacidad de poder hacer. Por último, las competencias. Las competencias son la manera de hacer las cosas excelentemente bien, profesionalmente. Competencias es no nomás habilidades y capacidades, es decir, no nomás saber cómo lo hago, no es nomás saber que lo puedo hacer, es que lo que hago, lo hago excelentemente bien. De otra forma, mi trabajo va a ser mediocre, va a ser cuestionable, no va a durar. Así es que es necesario que como líderes sepamos desarrollar estas habilidades, capacidades y competencias en las futuras generaciones. Segunda manera de entrenar es afirmar y reconocer. Cuando afirmamos, es decir, expresamos que lo que han hecho lo han hecho correctamente o bien, estamos dando el poder para que ellos sigan adelante en la obra. También es necesario reconocer las actitudes y los resultados del trabajo de otros, del trabajo como mesa, del trabajo como ministerio, como comunidad, porque eso es lo que nos va iluminando el camino que debemos seguir. Si nadie nos dice que lo que estamos haciendo es lo correcto, ¿cómo sabremos hacer lo correcto? Por eso es necesario que como líderes afirmemos a los demás, confirmemos en el camino a los demás, reconozcamos lo bueno que hacen los demás. Eso es edificar el liderazgo de los demás. Y tercero, enseñar a otros. Es decir, que estos que enseñamos a su vez enseñen lo que han aprendido a otros. Esa es parte de nuestra misión. El Señor nos dice en Mateo 28, 19, enséñenles lo que han aprendido, lo que yo les he encomendado. Esa es parte de nuestra misión, enseñar a otros lo que Cristo nos ha encomendado, enseñar a otros lo que hemos aprendido. Mi misión específica es eso, por eso estoy aquí, enseñando a otros lo que yo he aprendido.
Y ese es el reto para ustedes. Lo que aprendan en este momento de enseñanza, en este momento que compartimos, lo que ustedes aprendan, enséñenselo a otros. Si es que entrenar para empoderar. La, la tercera base es la coordinación. La tercera base esencial de toda mesa de coordinación diocesana es la coordinación. La coordinación es una acción que hace la mesa. Y la coordinación es planificar, delegar, calendarizar, evaluar y enseñar. Y vamos a ver cada parte, cada una de estas partes. Ahora vamos a ver las funciones específicas de los integrantes de la mesa de coordinación. Primero, en un marco teórico, vamos a ver que la mesa de coordinación diocesana o parroquial trabaja por la unificación de las comunidades, la unificación de todos, es decir, trabajar unidos, desenvolvernos unidos. Segundo, la mesa de coordinación cuida y promueve el plan de formación. Crea un frente común para trabajar como diócesis. La mesa de coordinación diocesana es la voz para defender los intereses de las comunidades de jóvenes para Cristo ante las autoridades diocesanas y ante la mesa de coordinación interdiocesana. También la mesa de coordinación diocesana debe cuidar y promover un liderazgo sano en todos los niveles y en todas las áreas de la asociación. Ahora veamos los criterios. Los criterios que enmarcan la acción de la mesa de coordinación diocesana. El primero, no imponer conceptos, ideas o estrategias a iniciativa propia. Es decir, no imponer las cosas, sino que resulten de decisiones en común. Segundo, toda decisión se toma bajo consenso mayoritario, es decir, la mayoría manda. La mayoría es la que dicta lo que debemos hacer o qué decisiones debemos de tomar. Tercero, se tomará la minuta de cada reunión y se enviará una copia a todos los coordinadores para mantenerlos informados. Es decir, la mesa de coordinación diocesana requiere de que todos sus miembros estén informados. Y cuando hablo de miembros, me refiero a coordinadores de ministerio y de comunidad, pero específicamente que los coordinadores de comunidad estén enterados de lo que está pasando. Cuarto, siempre mantener informados a las autoridades diocesanas. Es decir, como mesa de coordinación diocesana, tenemos que mantener informados de todo lo que hacemos a las autoridades diocesanas, es decir, el obispo, el encargado de la pastoral hispana,
o a quien el obispo haya nombrado como autoridad sobre nosotros. Y tener una buena relación, es decir, una relación basada en el diálogo, en el acercamiento y en el respeto mutuo. Okay. Coordinador general. Vamos a hablar ahora de coordinador general. El coordinador general le toca convocar y presidir las reuniones. Coordina, delega, motiva para lograr las metas. Representa y cuida los intereses de las comunidades. El coordinador general, junto con el presidente de la Asociación de Jóvenes para Cristo, ambos son responsables de representar y cuidar los intereses de todas las comunidades ante la jerarquía la jerarquía diocesana. Es decir, el coordinador general de una mesa diocesana, junto con el presidente, son los encargados responsables de defender a toda la asociación ante las autoridades específicas de una diócesis. Como coordinador general, esta posición se otorga por medio de elecciones al candidato que obtenga, mayoría de votos. Cada comunidad propone candidatos para este puesto y junto con su nombre deberá incluir una hoja de descripción de la persona. El voto del coordinador general es importante en el momento de tomar decisiones. El subcoordinador. El subcoordinador es responsable de apoyar directamente al coordinador general. Preside las reuniones en ausencia del coordinador general o por delegación del mismo. Apoya motivando a sus compañeros de mesa y a coordinadores de las comunidades. El subcoordinador, el coordinador deberá enterar de todo y consultar con él las agendas, propuestas, sugerencias y las decisiones por tomar. El subcoordinador es la mano derecha del coordinador. También es necesario tener en cuenta que el subcoordinador es el reemplazo interino y candidato idóneo para el coordinador general de la mesa de coordinación diocesana. Su voto en la toma de decisiones es muy importante. Ahora hablemos de la secretaria o secretario, depende de quién esté al frente de este cargo. Esta persona es responsable de mantener constancia bien documentada de cada reunión. Constancia quiere decir que hay listas de asistencia para saber quién estuvo presente,
que hay una acta o minuta de la reunión, que hay actas de acuerdos o reportes de las comunidades, todo lo que sirva como constancia, documento, constancia de la reunión. Esta persona debe documentar y archivar los acuerdos que se vayan tomando. Documentar, es decir, poner por escrito, hacer un acta, y archivar quiere decir guardarlos en un orden tal de manera que cuando se necesite saber en qué acordamos o qué términos pusimos en el acuerdo, la secretaria pueda tomar ese documento rápidamente y mostrarlo. Tercero, mantener la correspondencia. A la secretaria le toca recibir el correo, tanto correo postal como correo electrónico, todo tipo de comunicación oficial, le toca a la secretaria recibirlo y repartirlo a quien corresponda. En las reuniones es la secretaria la que toma la minuta o la acta de actividades presentes. Prepara reportes y mantiene informados a todos los interesados en esa información. Es decir, a todos los coordinadores, a todos sus compañeros de mesa, debe mantener informados a la diócesis y a los párrocos. Entonces, es necesario que haya buena comunicación tanto con los párrocos como con las autoridades diocesanas. También mantiene al día calendarios y agendas de la mesa. Es decir, le toca a la secretaria mantener un calendario de la mesa, de las actividades de la mesa y una agenda. La agenda quiere decir qué puntos hay que ir tocando o qué puntos hay que dialogar. Así es que mantiene calendario y agenda. También mantendrá un libro con la historia de las comunidades de jóvenes para Cristo en la diócesis. Un libro donde no nomás se describen hechos históricos, pero también se incluyen fotografías o recortes de periódico o todo aquello que ayude a contar la historia de jóvenes para Cristo en esa diócesis. Después, llevar un archivo con reportes, acuerdos, minutas, fechas de retiros diocesanos y directorio de coordinadores. También es importante recordar que su voto en la toma de decisiones es importante. Ahora vamos a hablar de la tesorería o del tesorero. El tesorero es responsable de administrar los recursos económicos. Enfatizamos, administrar los recursos económicos. Administrar en el sentido de cuidar cuánto entra y cuidar cuánto sale. Tener, tener todos los documentos necesarios que respalden entradas de dinero y salidas de dinero
o gastos. Es responsable de crear un presupuesto para saber cuánto vamos a gastar y para saber cuánto dinero, cuántos recursos se van a necesitar durante el año. El tesorero es responsable de mantener los libros de contabilidad. Es responsable de preparar informes, reportes y estados de cuenta para que estemos enterados todos de cómo va la economía de la mesa. Prepara planes de acción para obtener fondos. Y también su voto en la toma de decisiones es muy importante. Ahora vamos a hablar del encargado o encargada de formación. Esa persona es responsable de coordinar el Ministerio de Formación de Jóvenes para Cristo en su respectiva diócesis. Esta persona debe cuidar los intereses del Ministerio de Formación. Esta persona será el portavoz oficial de formación ante la Mesa de Coordinación Diocesana y ante el equipo de formación interdiocesano. Su voto en toma de decisiones es importante. Esa persona debe preparar reportes financieros y calendario del ministerio para la Mesa de Coordinación Diocesana y para el equipo de formación interdiocesano. Es decir, esa persona es la encargada de llevar el calendario de formación a nivel diócesis. Toda planificación debe ser aprobada por la Mesa de Coordinación Diocesana. Todos los planes, todos los proyectos de formación deben ser aprobados por la mesa. Y aquí enfatizamos, dice por la mesa, no por el coordinador o por su coordinador, sino que como mesa analizar todo y como mesa aprobar esos planes. Esta persona se asegurará de que toda la formación que se lleve sea conforme al Catecismo de la Iglesia Católica y al Plan de Formación de Jóvenes para Cristo. En caso de nombrar delegados que se quedan para una misión específica, en caso de nombrar delegados, se quedan para una misión específica, pero sin derecho a votar. Habrá delegados para misiones especiales. El periodo de servicio, el periodo en que servirá la Mesa de Coordinación Diocesana es de 2 años. La prolongación de servir un año más es una opción sorteada al momento de las elecciones con el fin de dar continuidad a proyectos especiales o inconclusos. Las misiones especiales también sirven por 2 años. Es importante que durante su periodo de servicio la Mesa de Coordinación Diocesana se siga formando. Es importante que la Mesa de Coordinación Diocesana tenga momentos fuertes
de enriquecimiento espiritual. Al finalizar su periodo de servicio, cada miembro asesorará por 6 meses a quien le elevará de su cargo. Y es importante que haya momentos y oportunidades de convivir y socializar entre los miembros de la mesa de coordinación diocesana. Ahora vamos a hablar un poco del proceso de destitución. La destitución es el remedio que los estatutos nos ofrecen cuando alguien comete una falta grave. Cuando alguien comete una falta grave, se pone en una situación que lo podemos destituir como autoridad legítima de la asociación. Son 10 las razones por las cuales se puede destituir a un líder o a alguien que está en un cargo en alguna comunidad o en la mesa de coordinación diocesana. Son 10 y son, primero, desobediencia a la Iglesia y a los estatutos de la asociación. Segundo, irresponsabilidad. Tercero, daño a la persona o a la asociación Jóvenes para Cristo. Cuarto, desfalco. Quinto, abuso de sustancias o adicciones. 6. Ausencias injustificadas. 7. Abuso de autoridad. 8. Acoso o abuso sexual. 9. Adulterio. Y 10. Provocar división o confusión. Y el proceso de destitución tiene 3 partes o 3 pasos. El primer paso es un análisis de la realidad, es decir, dialogar con los afectados para ver qué pasó. Revisar si es grave la situación. Levantar un reporte sobre qué pasó. Y luego informar al párroco sobre la situación en específico. Segundo paso, evaluar los hechos. Al evaluar los hechos hay que exponer los puntos graves que se han recogido. Segundo, discernir en conjunto. Discernir en conjunto quiere decir que como mesa o como mesa parroquial o como mesa diocesana, discernir la situación junto con el párroco o las autoridades diocesanas. Tercero, en esta evaluación de hechos es basarse en las reglas de la Iglesia y de la asociación y sobre todo la ley civil que nos rijan. Después de esto, después de esta evaluación, viene la decisión. La decisión es explicar por carta certificada la decisión que se ha tomado y explicar el derecho de apelación a los afectados. Hay un derecho de apelación que va a los 30 días después de haber recibido la carta certificada con la decisión tomada.
Si la decisión es destituir, procede esto de el derecho a apelación. Y si la decisión fue no destituir porque no hay méritos, aún así hay que hacer una carta donde se explica la decisión que se tomó y las razones por las cuales se tomó esa decisión.